Bienvenidos hermanos una vez más a este su estudio bíblico Palabra de Vida Eterna en su bloque número 10, Pastoral Social de la Iglesia, con el tema la lucha contra la pobreza. Invoquemos pues al Espíritu Santo diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que guiados por el mismo Espíritu sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El tema de hoy pues, la lucha contra la pobreza. Dios Padre nos enseña la solidaridad con los pobres como una opción preferencial del Evangelio. Siempre que hablamos de pobreza nos referimos a nuestra propia pobreza, la de nuestros familiares o la de las personas más cercanas a nosotros. Y nos cuesta ver la pobreza de los demás y vivirla y sufrirla con ellos como una pobreza propia. El Evangelio tiene preferencia por los pobres y la Iglesia debe asistir de manera especial a los que claman por hambre de la palabra de Dios y por justicia social. Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos. Palabra de Dios. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, donde resume de una manera condensada esta misión social de la Iglesia en su lucha por la justicia y por el bien común. El tema de la pobreza es interminable, pero hay una pobreza más grande todavía. El no sentirse aceptado, el no sentirse amado, el no sentirse reconocido, el que sientas que no te toman en cuenta. Y por eso Dios mismo eligió a los más desposeídos, como nos dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, versículo del 1 al 5. Hermanos, si realmente creen en Jesús nuestro Señor, el Cristo glorioso, no hagan diferencia entre personas. Supongamos que entra en su asamblea un hombre muy bien vestido y con un anillo de oro, y entra también un pobre con ropas sucias, y ustedes se deshacen en atenciones con el hombre bien vestido y le dicen, tome este asiento que es muy bueno, mientras que al pobre le dicen, quédate de pie o bien, siéntate en el suelo a mis pies. Díganme, ¿no sería hacer diferencia y hacerlas con criterios pésimos? Miren hermanos, ¿acaso no ha escogido Dios a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en la fe? ¿No les dará el reino que prometió a quienes lo aman? Palabra de Dios. Esta es una palabra muy dura, y es una palabra que no solo cae en el ámbito del mundo, sino también en el ámbito de nuestra iglesia. ¿Cuántas veces nosotros mismos, los miembros de la iglesia, hacemos esta distinción de personas y escogemos a las personas no por su sabiduría, no por su amor a Dios, sino por su posición social? Escogemos a los padrinos del niño por su posición social, escogemos a los padrinos de matrimonio por su posición social, escogemos a los padrinos de las celebraciones religiosas por su poder económico, y muchas veces humillamos al pobre y enaltecemos al humilde. Todo lo contrario a lo que dice el Señor que hagamos en su santa palabra. Pero así es la vida, y nosotros tenemos que aprender que la voluntad de Dios es precisamente esta, porque es Jesús quien nos da el ejemplo, haciéndose pobre con los pobres. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9. Ya conocen la generosidad de Cristo Jesús nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes, para que su pobreza los hiciera ricos. Palabra de Dios. Y es el Señor Dios mismo quien, como dicen los padres de la iglesia, se abaja, deja su lugar de Dios en el cielo y viene aquí a la tierra. Y no solamente viene a nosotros, no solamente se convierte en el Emmanuel, el Dios con nosotros, sino que carga con nuestras necesidades, con nuestros dolores y con nuestros pecados, llevándolo en el cortejo triunfal de la cruz. Hermanos, la pobreza tiene muchos rostros, pero debemos aprender a descubrir el rostro de Cristo en cada hermano necesitado y abandonado. Mateo 25, 34 al 45.
Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan benditos de mi Padre y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y ustedes me recibieron en su casa. Anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo que cuando lo hicieron con alguno de los más pequeños de estos mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que estén a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? Y el rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron con alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Palabra de Dios. Esta cita bíblica, una cita bíblica muy dura, pero muy real. Una cita bíblica que pone de manifiesto lo que llamamos como el juicio final. ¿Por qué? Porque vamos a ser precisamente juzgados, como decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. No cuánto hicimos, sino con qué amor lo hicimos. No a quién le hicimos, sino con qué amor se lo ofrecimos. Por lo tanto, nosotros estamos llamados a ver la necesidad del hermano y en la medida de nuestras posibilidades a ayudar. Pero no caigamos en esos ataques baratos de los enemigos de la fe. Por ejemplo, veía que ahorita en este tiempo publican diciendo que en vez de vestir a un niño de yeso, vistan a un niño real de la calle. Ahora, el vestir a un niño de la calle no es cosa de un solo día. Recordemos que vestir a un niño Dios es una tradición muy linda dentro de la iglesia, pero que refleja precisamente el vestir a Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Dónde se manifiesta Cristo? ¿Dónde está Cristo? En cada uno de nuestros hermanos. Y es la iglesia la que cuenta con hospitales, con necropomios, con lugares donde se atienden a los niños huérfanos, a las mujeres embarazadas, en fin, con tantas formas de ayuda que tiene para los pobres. Lugares donde se le da de comer a los niños, en las misiones, en África, en los lugares más remotos, donde hombres y mujeres ofrendan su esfuerzo, su vida misma, por ayudar al prójimo. Y no me vengan diciendo ahora que no vistamos a un niño de yeso, cuando es la iglesia la que siempre se ha preocupado precisamente por el bien común de cada uno de los hijos de Dios. El tesoro del cristiano es Jesús, y para poder compartirlo con los demás debemos dar testimonio de la riqueza de la palabra de Dios en nuestras vidas. Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo del 28 al 30. La mujer dejó ahí el cántaro y corrió al pueblo a decir a la gente: vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron pues del pueblo y fueron a verlo. Palabra de Dios. La cita bíblica nos narra el momento en que la mujer samaritana se encuentra con Jesús y luego de reconocerlo como el Mesías y Salvador, abandona el cántaro y se va a anunciarle a los demás. Nosotros, si bien es cierto, estamos llamados a atender a nuestro hermano en medio de la pobreza material, estamos más obligados a atenderlo en medio de la pobreza espiritual, porque es la pobreza espiritual la que lo conduce directamente a la pobreza material. ¿Cuántas personas por sus pecados y sus vicios destruyen sus hogares, su familia, viven en extrema pobreza, pudiendo destinar todo ese gasto a las necesidades básicas de su familia? Por lo tanto, debemos de compartir el tesoro más preciado que tenemos y convertir en ricos espirituales a los demás, hablándoles del Señor, haciendo que nazca el deseo de hacer el bien en cada uno de sus corazones y de poder compartir con los hermanos en medio de sus capacidades. Jesús
nos habla de la transformación de la palabra en nuestros corazones. En el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12 nos dice: Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte, se sentó y sus discípulos se reunieron a su alrededor. Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. Felices los pacientes, porque se recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices ustedes cuando por causa mía los insulten, los persigan y les levanten toda clase de calumnia. Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los profetas que vivieron antes de ustedes. Palabra de Dios. Y estas son las bienaventuranzas, lo que transforma nuestro corazón. Todas y cada una de las promesas que nos deja nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús vino para que seamos felices. No dice que la pobreza es buena o que nos conformemos con ella. Al contrario, Dios nos invita a luchar, a salir adelante. Dios bendice al pobre, no bendice a la pobreza. Porque la pobreza es el fruto de las ambiciones de pocos que tienen el poder en perjuicio de muchos. Y esa es la realidad. A través de las necesidades diarias nos comunicamos más con Dios. Lo más importante es estar cerca del Señor. Por eso, Proverbios 30, versículo del 7 al 9 nos dice algo que es muy esencial en la vida del cristiano. Dos cosas te pido, Dios mío, no me las niegues hasta el día de mi muerte. Aleja de mí la falsedad y la mentira, no me des ni pobreza ni riqueza, dame solo mi ración de pan. Porque con la abundancia podría dejarte y decir, pero ¿quién es Yahvé? Y en la miseria podría ponerme a robar, lo que sería deshonrar el nombre de mi Dios. Palabra de Dios. Y es una realidad. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con personas que necesitadas de un trabajo se acercan a Dios, pero luego que consiguen este trabajo se alejan precisamente del Dios que les dio el trabajo? ¿Cuántas veces en medio de nuestras necesidades nos acercamos al Señor, pero en medio de la abundancia nos olvidamos que existe Dios? Por eso nosotros debemos de estar claros que en nuestras peores necesidades es donde nacen nuestras mejores alabanzas, porque la necesidad que nadie te puede resolver es la necesidad que más te acerca al Señor. Por otra parte, el Señor no espera de nosotros solamente la ofrenda monetaria, sino nuestra ofrenda de amor, como lo hizo la viuda. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículo 41 al 44. Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 monedas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza, no tenía más y dio todos sus recursos. Palabra de Dios. Y esta es la verdadera ofrenda, la que se da con amor, la que no escatima cantidades ni esfuerzo. Como decía Santa Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duele. Hay quienes acusan a la iglesia de no terminar con la pobreza teniendo muchos tesoros, pero dos cosas. Primero, la ignorancia es atrevida. Los tesoros de la iglesia son patrimonio de la humanidad, patrimonio cultural de la humanidad, que no pueden ser tocados, no pueden ser vendidos. Y por otro lado, se les olvida lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Marcos, precisamente en el Evangelio de San Marcos, capítulo 14, versículo del 3 al 7. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro, de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar este perfume,
se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres, y estaban enojados contra ella, pero Jesús les dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlos, pero a mí no me tendrán siempre. Palabra de Dios. Y esta es la realidad. Nosotros siempre vamos a tener a los pobres. ¿Por qué? No porque Dios lo quiera, sino por la injusticia social, por falta de el amor en el corazón de muchas personas que son los dueños de la riqueza, que por cierto está en manos de pocos. Por lo tanto, tratemos de ayudar en medio de nuestras necesidades a cada uno de nuestros hermanos, no solo de manera material, sino sobre todas las cosas de manera espiritual. Finalizamos con la parábola del día de hoy, que lleva por título Vivir como las flores. Maestro, le dijo el discípulo, ¿qué debo hacer para no quedarme molesto? Algunas personas hablan demasiado, otras son ignorantes, algunas son indiferentes. Siento odio por aquellas que son mentirosas y sufro con aquellas que calumnian. Pues vive como las flores, les dijo el maestro. ¿Y cómo es vivir como las flores?, preguntó el discípulo. Ponga atención a esas flores, continuó el maestro, señalando unos lirios que crecían en el jardín. Ellas nacen en el estiércol, sin embargo son puras y perfumadas. Extraen del abono maloliente todo aquello que les es útil y saludable, pero no permiten que lo agrio de la tierra manche la frescura de sus pétalos. Es justo angustiarse con las propias culpas, pero no es sabio permitir que los vicios de los demás te incomoden. Los defectos de ellos son de ellos y no tuyos, y si no son tuyos no hay motivo para molestarse. Ejercita pues la virtud de rechazar todo el mal que viene de afuera y perfuma la vida de los demás haciendo el bien. Esto es vivir como las flores. Oremos. Señor Padre Santo, te pedimos de todo corazón que vele por cada uno de los más necesitados y pobres de este mundo. Te pedimos, Señor, que toque los corazones de las personas pudientes que pueden ofrecer más que lo que podemos ofrecer nosotros. Te pedimos, Señor, que siga dándole fuerza y fortaleza a tu Santa Iglesia para que siempre esté mano a mano luchando con los pobres, atendiendo sus necesidades. Todo esto te lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como una verdadera madre. Haz que desde el cielo nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, amado.